Y en el partidazo de Movistar Plus en Mestalla se vivió un encuentro a la altura de las expectativas entre Valencia y Real Madrid, con 2-2 de resultado final. Con opciones fuertes, con polémicas, con buenos goles, con algunas acciones magníficas por parte de los dos equipos, con mucha rivalidad y con un comienzo pues, propio de los dos grandes encuentros. Joao Cancelo, el que iba a llevar numerosas acciones de peligro por la banda derecha, y aquí Paco Alcácer reclamaría penalti de Keylor Navas. Además salía magullado después de este pisotón de Pepe. Puso involuntariamente Pepe. Parece que el portero costarricense llega antes. Jugó con el Valencia con Alcácer en punta de ataque, escoltado por Cancelo y De Paul en los laterales, casi en 4-3-3. Lo mismo que el Madrid, en el que la novedad fue la presencia de Kovacic en el medio campo, junto a Modric, Toni Kroos. Buen partido hoy, por cierto, del mediocampista alemán. Reclamaron a los jugadores del Real Madrid penalti de Abdenur por esa mano dentro del área. En la siguiente acción el que iba a disponer era el Real Madrid. Magnífica jugada entre los tres de arriba, la BBC, que culminaba Karim Benzema después de la asistencia de Cristiano Ronaldo. Minuto 16. Una combinación a toda velocidad y con exquisita precisión la que mostraron los tres delanteros del Real Madrid en esa maravillosa jugada que acababa firmando el 0-1 en Mestalla. Era el minuto 17. La jugada que se inicia con un robo de balón, por cierto, del propio Benzema, que ha hecho un fenomenal partido. Atacaba el Valencia, esta vez por la banda izquierda, la banda de Orbán, que ponía ese centro pasado, mal despejado ahí por parte de Keylor Navas y casi por parte de Marcelo y Ramos, aunque el costarricense derrapaba. La siguiente jugada en el intento de salida del Real Madrid, nueva ocasión, el centro de Paul, y el remate de cabeza se marchaba fuera por poco. Una franja en la recta final de la primera parte de absoluta desconexión el Real Madrid. Eso le dio la oportunidad al equipo de Gary Neville de volver a meterse en el partido, de dominar durante los últimos minutos de la primera mitad con meridiana claridad y con muchas ocasiones. Una buena acción de peligro que iba a terminar con ese balón despejado a saque de esquina a favor del conjunto Che de Paul. Es la primera vez que el Real Madrid empieza marcando y no sabe gestionar bien esa ventaja en el marcador. Una nueva para el Valencia, esta vez el que la mandaba fuera era Abdenur. No podía controlar bien gracias a la presencia de Pepe. Por banda derecha llegaba de nuevo el conjunto de Rafa Benítez. Era Gareth Bale el que ponía un envío cerrado, sin embargo, hacia la posición de Jaume Domenech. Otra vez el galés conduciendo de fuera adentro y reclamando penalti por esta acción que iba a traer cola, iba a traer polémica. Primero porque parece un derribo claro, y segundo porque la acción resultante va a ser esta jugada que sí se iba a señalar como penalti. El claro uno, el que no señala en el área del Valencia, como este, que el árbitro sí concede en el área del conjunto madrileño. Arriba Pepe, André Gómez, un penalti torpe del central portugués. Ya le había ganado la posición André Gómez. Ahí suelta el molinillo casi con las piernas Pepe para intentar evitar el regate. Clarísimo penalti también por parte del jugador valencianista, del lateral Orbán, sobre Gareth Bale, el parejo que empataba el partido al filo del descanso. Minuto 46, efectivamente, y llegaba el 1-1 al marcador de Mestalla. Una fase del partido en la que el Valencia estaba jugando bastante mejor que el Real Madrid, que no había sabido mantener esa ventaja en el marcador. Así despedía Mestalla a sus jugadores al descanso. En la reanudación, el Real Madrid, que buscaría desesperadamente la portería de Jaume. El centro de Marcelo, que no llegaba a buen puerto. Sin embargo, lo seguía intentando el conjunto de Rafa Benítez sobre los de Gary Neville. Con Marcelo muy volcado al ataque, con Karim Benzema articulando casi todos los intentos ofensivos del conjunto de Rafa Benítez, que hubo vía Mestalla. Reclamaba el penalti de Barragán, y aquí tendrían sus más y sus menos el brasileño y el lateral del Valencia.
Valencia, que tendría esta nueva ocasión desde el lateral del área. La pelota quedaba muerta, pero la acción estaba invalidada por tarjeta amarilla, mejor dicho, por falta, que corresponde una tarjeta amarilla a Barragán. No, absolutamente nada. Barragán ataca bien el balón. Sergio Ramos encarado con el público. Esa nueva acción sería Pepe el que tenía que despejar el peligro. Peligro que volvería, esta vez André Gómez, el que intentaba la magia con ese disparo desde lejos, muy seco, muy rápido. Había sido el mejor jugador del equipo de Gary Neville en la primera mitad, André Gómez. Al costado izquierdo, ganando la línea de fondo Marcelo, y su centro prolongado le va a caer a Cristiano Ronaldo, que la manda por encima del larguero. El primer cambio por parte de Rafa Benítez, la sustitución de Benzema, que había jugado muy bien en los primeros 45 minutos. Entraba Lucas Vázquez. En este caso el balón a la espalda de la zaga, que iba a terminar también con una jugada polémica. Reclamaba Cristiano Ronaldo penalti de Jaume Domènech. No atiende a De Nou. Ahora lo veremos en la repetición. Porque la jugada continúa. Y aquí está otra de las claves del partido. La terrible entrada de Kovacic a Cancelo, que el árbitro sanciona con la roja directa. Era el minuto 68, terrorífica la entrada bajo al tobillo de Kovacic. La roja directa. Se quedaba el Madrid con 10 durante más de 20 minutos. Kovacic, que había sido la sorpresa en la alineación titular. Ahí está la repetición de ese posible penalti de Nou sobre Cristiano Ronaldo. No se sabe muy bien quién le gana antes el espacio a quién. De contacto, las protestas del banquillo madridista, y un momento después se produce esa expulsión de Kovacic, que dejaba al Madrid con 10 para lo que quedaba de partido, que no era poco, 22 minutos. Balón atrás comprometido de Pepe, que se quedaba a medio camino. Intentaba recuperarlo Paco Alcácer, pero no era capaz de batir a Keylor Navas. Y en la siguiente acción va a llegar ese disparo de Luka Modric. El mérito del Real Madrid es que incluso con inferioridad numérica no se fue del partido, y además se adelantó de nuevo en el marcador con esta maravilla de gol. Una gran rosca de Toni Kroos en el saque de la falta y un espectacular remate de cabeza de Gareth Bale. Veremos cómo está prácticamente al filo del fuera de juego. Una acción prácticamente imposible de detectar para el asistente, que hizo bien en no levantar la bandera en caso de duda. Le iba a durar, eso sí, poco la alegría al Real Madrid, mientras vemos de nuevo desde múltiples ángulos el cabezazo de Gareth Bale, porque un minuto después, en el 83, la asistencia de Rodrigo iba a terminar con el remate de Paco Alcácer. Después de la prolongación vimos de Rodrigo y el gol, el 2-2, que llevaba de nuevo la alegría a Mestalla. Se desplegó muy bien colectivamente Valencia en esta acción, el envío de De Paul al segundo palo, la dejada del disparo brasileño, que es una auténtica delicia, como amortigua el balón dirigiéndolo hacia el corazón del área pequeña, donde no puede salir Keylor Navas y donde Alcácer asistió a su cita con el gol. Vemos que tendría aquí sus más y sus menos con Sergio Ramos, pero entre Danilo y Pepe conseguían apaciguar los ánimos en los últimos minutos del partido, que iban a ser una verdadera locura. Sí, pasó de todo. En Valencia hay que decir que entró Negredo por Parejo. André Gómez pasó a jugar de medio centro. Valencia acabó con 3 delanteros en el campo: Rodrigo, Alcácer y Negredo, es decir, con sus 3 delanteros centros. Entre Bale y Cristiano Ronaldo, que no pudieron rematar sobre la portería de Jaume. En ese error, en ese balón atrás, intentaba ponerla Paco Alcácer para Negredo, que se plantaba delante de Keylor Navas y hacía esto. Alcácer le pone un balón de oro en el momento justo y al espacio debido a Negredo, que en vez de intentar el regate sobre la salida desesperada de Keylor, que intentaba aguantar, disparó al muñeco. No tuvo los 3 puntos el conjunto Che, y todavía hubo un último acercamiento con este disparo de Gareth Bale a la grada de Mestalla, en un partido de locura que termina con empate a 2, que deja al Real Madrid tercero con 37 puntos, a 2 del Barça, que tiene un partido menos, y a 4 del líder, el Atlético de Madrid. El Valencia es décimo con 23 puntos.